darle las gracias por aceptar la invitación. Este podcast se me ocurrió porque he identificado que las personas tienen, digamos, cierta resistencia a consultar a la psicoterapia, a consultar al psicólogo por experiencias digamos, no experiencias no muy chéveres que han tenido, o porque de repente tienen una visión nuestra que de unas personas que digamos que se han formado, pero que de repente no se han trabajado a sí mismas. Y este espacio es como para contarles a las personas cómo este recorrido de una formación, porque además Rafa, estuve mirando y para presentarlo, psicólogo de la Universidad Católica con el título homologado en España, coach certificado, especialista en intervención en crisis, eh, experto en psicología positiva y director del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Entonces, digamos que todo eso, Rafa habla de un bagaje que yo personalmente lo he visto muy coherente en usted, en su vida, ¿no? Y en cómo usted lo manifiesta y en cómo lo vive. Pero quisiera, este espacio es, Rafa, pues como para que le contemos a las personas cómo ese bagaje académico sí ha tenido también un desarrollo a nivel personal y de repente si podemos contar, Rafa, y ser un poco, digo yo, infidentes en esa motivación personal, esa motivación que lo llevó a usted de repente a ser psicólogo y a querer compartir y apoyar a otras personas. Entonces es eso el espacio, Rafa, y bienvenido. Y ahí Muchísimas cuéntanos, por favor. gracias. Sí, no, Juan, primero gracias por este espacio, sobre todo por crear algo tan maravilloso como es mostrar el otro lado de la psicología y el recorrido y el devenir de aquellas personas que queremos hacer ese cambio en la psicología, en las personas, pero sobre todo una aportación de vidas, ¿no? Ujú. Lo Entonces, vivimos, ¿no? dime. Que se vive, es lo que Exactamente. quiero mostrar, Rafa. Claro, porque es que eso me parece lo más loable para ti, o sea, qué estás haciendo y es, porque mucha gente estudia la psicología como un medio de profesión para ganar dinero, pero no como una vocación. Mm, Entonces, claro, muchas de las personas que nos encontramos en el experto de psicología positiva, o sea, la psicología se convierte en una vocación, o sea, ya es parte de mi vida y es parte de lo que yo deseo, y no simplemente algo donde me pongo una bata, donde voy a un consultorio y que soy psicóloga, es que dentro del consultorio, ¿sí? O cuando llega un paciente a consulta, o cuando tengo que ir a una empresa, o cuando entro a mi oficina en la organización. Entonces, no. ¿Mm? Ya es una lección de vida. Y te comento que esa lección de vida, Juanpa, comenzó desde que yo estaba en octavo grado. Un día yo, aburrido en mi casa, así, estaba y me dio por empezar a buscar y vi un libro pequeñito de psicología. Y entonces lo cogí, ¿sí? Empecé a verlo y me engomé y empecé a decir, ¿qué es esto tan interesante? El cerebro, toda la estructura del ser humano. Y mira, fue un clic, fue como amor a primera vista. Cuando tú ves a alguien y dices, Dios mío, me enamoré de esta niña, o sea, no sé cómo, pero lo hice. Así fue con la psicología. Yo al octavo grado, yo dije, yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar esto. ¿Sí? Y entonces, claro, ya empecé a indagarme, me di cuenta, yo dije, no, yo quiero ser psicólogo. Mi, fa mi familia, sobre todo mi madre, estaba en contra, quería que yo fuera administrador de empresas. Y entonces era como que no estudio, entonces me mandaron, hablaron mi tío, una prima mía, o sea, todo el mundo que no, que eso no da, que eso no. Y A mí no, el pero principal, Rafa, era que no era que una no daba profesión, conocimiento. digamos, rentable. O sea, claro, porque en ese momento estaba el boom de la ingeniería y la medicina. Entonces, claro, todas las ingenierías y todas las medicinas eran como lo más representativo, donde se ganaba más dinero. El resto era como carreras ahí, ¿no? Ujú. Como que no eran significativas, sobre todo en ámbito social. Pero yo sí, o sea, entre más venían, yo decía, esto es lo mío, o sea, a mí me apasiona, o sea, me conecta. Así pues, lógicamente, empezó el recorrido con la psicología, ¿sí? Yo Convenciendo a la pasé, familia, Rafa. no, sí, yo fui en contra, fue mi primera parte de rebeldía, de posicionamiento, decir, qué pena, pero esto es lo mío, esto no es Ujú. ensayo y error. Primero escojo, no sé, me voy por comunicación, no me gustó, me voy por abogacía, no me gustó, enfermería, no me gustó, y termino en psicología. En No, psicología, como he visto en muchos casos. sólido. Ujú. Sí.
Entonces, no, para mí sí fue fundamental. Te digo que yo pues estuve en 3 universidades. La primera de ellas fue una universidad que era hermosísima por fuera, era pues de muy alto standing, muy élite, pero me encontré con compañeros que utilizaban la psicología de una forma como que era como para criticar, para generar situaciones inadecuadas, y yo dije, eso no es lo mío, aquí no, pero no la psicología, sino el lugar, por más hermoso, pero yo no voy a utilizar la psicología para, digamos, para generar una situación inadecuada. Entonces, empecé, me salí, después estaba en otra universidad que me encantaba, también muy buena proyección, pero empecé a trabajar, empecé a meterme, yo dije desde ya, yo quiero aportarle a las personas, y empecé a adecuarme, y uno de mis recorridos muy interesantes es que yo quería ser un psicólogo que pudiera conocer a todas las etapas de vida. Entonces, mientras yo trabajaba con adultos mayores y ganaba mucho, también a la vez empecé a trabajar de recreador para trabajar con chiquitines y saber cómo era ese mundo, y que ganaba muy poco, pero Ah, la idea no era lo que ganara, sino entrar a conocer el mundo no solamente de los niños, del adulto mayor. Entonces empecé por esos dos, después entré digamos, a trabajar ya con adolescentes y cómo ellos pensaban, cómo interactuaban, cómo llegarles. Entonces para mí fue supremamente importante ese paso, porque empecé a conocer no solamente los ámbitos, no el que te pone la universidad, sino el que yo decido conocer la vida real. totalmente. Y ahí es cuando ya, como ya tenía demasiado trabajo, me pasó a la católica, ¿sí? Para poder seguir trabajando, conociendo, porque yo una de las cosas era que yo siempre creí que un psicólogo, cuando es por elección, no solamente te lo da el título o al final o cuando sales puedes decir ya soy psicólogo, sino que cuando es elección de vida es estudiar el alma humana, estudiar el comportamiento, el sentir, ¿sí? El pensar del ser humano dentro de todas sus interacciones. Entonces, yo empecé a recorrer eso, y ya cuando estaba terminando en la católica, dije, yo quiero hacer una maestría, y me fui para España a hacer maestría clínica. Y allí, como ya empecé a trabajar en el teléfono de la Esperanza aquí en Bogotá, pues me contacté allá en el teléfono de Esperanza de Madrid y Ese empecé a teléfono de la trabajar. esperanza, Rafa, qué pena, no ¿Sí? sé qué es. El Teléfono de la Esperanza es una organización internacional sin ánimo de lucro que lo que hace es que se basa en intervención de crisis. Por eso yo sí, Mm, trabajé todo lo que es experto en intervención en crisis, por el Teléfono de la Esperanza, la Universidad de Comillas, que digamos tenía un convenio, pero también era porque netamente trabajábamos, porque digamos que el Teléfono de la Esperanza tiene ayudas telefónicas para atender a aquellas personas que no pueden salir de sus hogares, que están en situación de ideación suicida, en crisis nerviosas, crisis de personalidad, ya sea por duelos, pero que no tienen el acceso a salir a una persona. Entonces el teléfono da una alternativa y una formación para que se pueda atender a las personas telefónicamente cuando las personas, digamos que son personas que se forman en un proceso en cursos de crecimiento y los preparan para atender a las personas, el teléfono. Entonces, ese teléfono lo que hace es que también tiene, para las personas que ya quieran seguir un seguimiento, tiene profesionales de la psicología y la psiquiatría, que es donde los orientadores, que es el nombre de los que entran a escuchar, o los escuchas, como muchos también dicen, entonces lo que hacen es que los derivan a un profesional. Entonces ellos ya llegan a nosotros como profesionales para que empecemos a trabajarlos frente a su crisis, a su situación personal, que siente que es mucho más fuerte que él. muy Entonces, yo interesante, ahí, siempre toda una tuve, experiencia. claro, porque es muy interesante, sobre todo porque como yo también antes de salir estuve trabajando o sea, estuve trabajando con Minuto de Dios, estuve trabajando también en zonas de privadas, estuve trabajando ¿en qué? Con familias y con niños a nivel de, digamos, de choque. Ahí fue cuando me decidí, porque yo iba a ser social, y ahí fue cuando trabajando con esta comunidad, ¿sí? Y una niña que había sido intentada de abuso, entonces me comenta que por eso tenía tanta rabia hacia los hombres, y yo decía, ¿y yo cómo hago? Social, no puedo, yo no tengo herramientas. Entonces dije, la clínica, yo quiero ayudarle de forma real a esta persona, y es cuando decido irme a la clínica, y ahí pues todo el recorrido. Entonces, claro, yo siempre tuve algo, y era que yo podía ver el interior y el problema real. Entonces, claro, cuando llegaban los españoles a mi consulta, pues lógicamente me decían, me pasa esto, y yo decía, no, yo lo que veo en ti es esto, dime si es verdad o no. Y me decían, sí, y se desmoronaban, se desmoronaban. O sea,
quedaban totalmente, porque claro, era confrontarlos con su realidad, sin mentir, sin ocultar, sin poner mecanismos de defensa. Entonces yo me he dado cuenta que ellos caían mucho. Entonces yo los tocaba muy fuerte y ellos quedaban supremamente tocados y yo veía que salían pues lógicamente pues cuestionados, tristes, otros pues, pues sacando todos sus temores. Y yo decía, yo necesito trabajar con ellos y yo me di cuenta que para adentrarme en el interior del ser humano yo tenía que prepararlos primero. En esa época estaba de moda lo que era lo positivo y lo negativo que no tenía. Entonces yo le decía, cuando yo le decía, ¿qué positivo tienes? La persona me decía máximo 3 cosas. Entonces yo decía, con esto no puedo trabajar. Yo con esto no. Pero me empecé a dar cuenta de 5 cosas importantes en todo ese proceso que para mí fue significativo y que es, digamos, paso para encontrarme con la psicología positiva. Lo primero que descubrí fue que el ser humano es un microcosmos, o sea, es mucho más que un problema. Mm. O sea, nosotros empezamos yo empecé, cuando empiezo a dar el recorrido de los niños, de los adolescentes, sobre todo también de los adultos mayores, que para mí fue un descubrimiento, a veces cuando yo los sacaba, digamos, a hacer ejercicios por las mañanas y estábamos en los parques y pasaban los jóvenes todos caídos, vueltos nada, como que sin ánimo, y le decían los adultos mayores a los chicos, hey, que nosotros tenemos más vida y tenemos más ánimo, ¿qué pasa? A ver. Entonces, claro, era un feedback que yo decía, tenemos que aprender a cambiar el esquema social de que el adulto mayor es el que se va, o sea, cuando uno llega adulto mayor ya es en un sofá, póngase a ver televisión y no sirva para su familia, sino que me di cuenta que tenemos una vida donde vivir, pero que si sabemos vivir, la que es el segundo concepto que aprendí, si aprendemos a potenciar a los niños, si aprendemos a equilibrar y guiar a los adolescentes, si aprendemos a potenciar y consolidar al joven, vamos a tener adultos realmente significativos que cuando lleguen adultos mayores van a ser no solamente personas sabias, sino personas que van a demostrar que vivir la vida se puede de una manera distinta y no por el sesgo social. Lo Y tercero que realmente, culturalmente en la sociedad así debería ser, ¿no, Rafa? Que esos adultos son nuestros sabios, son eso digamos como en esas culturas ancestrales es lo que uno ve y debería adoptar un poco. Y claro, cuando yo me empecé a dar cuenta de por qué sabios, si te das cuenta, o sea, si tú empiezas a ver el recorrido en las tribus, en los indígenas, en los indios o en las culturas anteriores, los abuelos eran los sabios porque tenían algo que era diferencial, que era experiencia de vida. Ujú. La experiencia de vida no cambia absolutamente nada por una celular, una tablet. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué actualmente se les quitó tanto el papel a los adultos mayores? Porque como ahora entramos en el boom de la tecnología, le pusimos que la tecnología es más importante que la experiencia de vida, que el conocimiento sabio, que la tradición oral, que nuestro legado y nuestro pasado, sino que la tecnología nos plantea que lo importante es lo tecnológico, el presente y el futuro. Entonces, claro, los abuelos vienen de atrás, entonces como que muchos empezaron, no, abuelo, que usted no sabe, que usted no mira, usted no sabe manejar una tablet, un computador, un ordenador, entonces como que quédese atrás, pero también ha sido responsabilidad de nosotros como padres de hacer esa conexión entre la diferencia de la experiencia de vida y la informática, o sea, todo lo que es el mundo tecnológico, porque el mundo tecnológico no es malo, ¿No? pero como Pues no ayuda. le dimos un camino ni una vinculación, pues los niños y los adultos desligaron a todos aquellos que no sabían involucrarse en ese mundo tecnológico y evolutivo. Entonces quedaron adultos mayores desligados y por eso a uno los ve que ahora solo son televisión, sentados, no más, o sea, como que no pueden aportar a la vida o se involucran netamente en cosas religiosas y ahí se quedan porque las familias no lo sabemos valorar. Pero eso, y ahí fue mi cuarto aprendizaje, y es que yo me di cuenta, y fue una que yo por eso amo la psicología, y es que me di cuenta que no hay otra profesión que podía entrar en el ser humano para ayudarle, transformarlo, mejorarlo, y que como ese era un mundo tan grande y tan importante, entonces primero, somos más que un problema. Yo dije, no podemos centrarnos solamente en que él es un problema, si es una persona que siente, que tiene una familia, que tiene una vida. Entonces, no podemos. Pero lo segundo, que para mí en ese momento, la única profesión que podía adentrarse en el ser humano de forma real, hacer transformaciones, era la psicología. Yo dije, son los únicos que podemos aportar a esos niños, a esos adolescentes, a esos adultos mayores y sobre todo a ese adulto.
¿Por qué? Porque en ese momento, cuando yo llegué, por ejemplo, a España, me encontré con una soledad impresionante. La gente estaba, sobre todo el adulto estaba solo. Y es algo que me encontré allá y que cuando volví a Colombia me lo volví a encontrar. Las personas que tienen mejor nivel educativo, que tienen mucho más conciencia, que se trabajan a sí mismas, que quieren ir a más, son las personas que más solas están. ¿Por Ah, sí. qué? Porque como ellos tienen una conciencia de crecimiento, un mejoramiento, es claro, ya las estructuras de relaciones, digamos, fáciles, fluctuantes, pues ellos quieren algo más para su vida. Entonces no quieren ni que jueguen con ellos, ni lo primero que les llegue. Entonces, claro, en una sociedad que no está estructurada desde lo afectivo y sobre todo enriqueciendo lo relacional, porque eso es una responsabilidad para mí en la psicología, pues no la hemos generado. Y en ese momento, tanto en España, no había, porque los españoles pues son muy desconectados de ese mundo emocional, no es que ellos no sientan, pero para ellos es, no, pues yo quiero a alguien, pero no necesito demostrarle amor, ni cariño, ni afecto. Es como que, porque como vienen de un proceso de guerra civil, pues fue un proceso muy duro, donde era la supervivencia. En cambio, cuando hablamos de procesos evolutivos emocionales, tiene que haber un equilibrio de vida, tiene que haber un proceso evolutivo, una conexión del ser, un proceso introspectivo. Porque cuando hay en guerra es solo alimentación, pues, necesidades básicas y Básico. para de contar, o sea, Ujú. sobrevivir. ¿Ves? Entonces, claro, yo me di cuenta que el adulto necesitaba también mucho trabajo, que cuando yo me había dado, pues cuando uno veía, o se centran mucho en los niños, se centran mucho en los adolescentes, prevención de drogas, proyección, digamos, de equilibración de procesos para que sepan qué carrera elegir, la protección emocional de los niños, también las cosas para los adultos mayores, para que tengan un estilo de vida mejor, pero a los adultos como que nadie los veía. Entonces yo digo, pero ¿quién ayuda al adulto? ¿Sí? Y esa es la quinta cosa que yo descubrí. Yo dije, es que al adulto nadie lo ayuda, o sea, el adulto tiene que autogestionarse. Un padre de familia tiene que llegar y decir, listo, o sea, yo voy al trabajo, tengo problemas en el trabajo, con mi pareja, con mi familia, pero yo tengo que resolverlo porque soy adulto y tengo que estar en equilibrio. Entonces, claro, la sociedad no me ve, la sociedad solo me exige a producir. Una persona soltera es no, o sea, usted tiene que sacar adelante, usted tiene que ser un exitoso, usted tiene que sacar una vida profesional, usted tiene que demostrar que tiene. Entonces, claro, o sea, como que, pero no nos preocupamos de él porque él es adulto y es equilibrado y no tiene problemas, entonces, porque no tiene problemas, ojo, entre comillas, desde la patología o DSM-4, o sea, Ujú. no tiene esquizofrenia, no tiene bipolaridad, no es borderline, no tiene un trastorno de personalidad, no tiene personalidad múltiple. Entonces, como yo no tengo ninguna patología, pues no necesito ayuda. Y estoy llamado a dar y a producir. Entonces ahí cuando me doy cuenta que en el adulto, y el adulto que siente, es un adulto que no se está viendo, que no se está valorando, que no se está aportando, y que la psicología estaba, y la sociedad estaba muy focalizado en otras áreas de desarrollo de vida evolutiva, pero no en el adulto. Entonces ahí donde yo digo, yo tengo que trabajar también en el adulto para ayudarle también a sobrellevar la vida, y que sí tenemos problemas que son fuera de una patología, pero que son problemas relevantes para nuestra vida. El hecho de que yo no tenga un TOC no implica que, que mi problema no sea representativo ni válido a nivel de vida. Y eso es muy generalizado en la sociedad, ¿no, Rafa? Y precisamente es como lo que, digamos, como la idea también que trae el podcast, y es como las personas, me encanta que toque el tema, como las personas, si no nos vemos que es una patología, pues no buscamos una ayuda, un acompañamiento psicoterapéutico, psicológico, ¿no? Y hay otros temas que sí son relevantes que hay que ponerles atención. Y ahí es donde date cuenta que en esa parte uno dice, bueno, ¿quién es la única profesión que ayuda a las personas a poder empezar a salir de ese problema? Pues nosotros. Porque hay profesiones que por el contrario, como que te meten más en problemas, o son profesiones que más exigencia generan, entonces más situaciones de psicológicas o emocionales, pues te generan. Y como en las empresas en esa época, yo me acuerdo que habían cerrado todo lo emocional. Aquí se viene a laborar. Aquí los problemas tienen que ser problemas laborales. Entonces, claro, todas las relaciones inadecuadas o situaciones problemáticas, ¿qué pasaba con ellas? No, usted ya deja fuera del trabajo. Entonces, casi que le hicieron a la persona, reprima todo lo que siente y sea eficaz y eficiente.
No nos interesa su vida personal, nos interesa lo que usted Plata, represente plata. para la empresa. Entonces, claro, en ese momento todas las organizaciones eran reprimiendo y hasta ahora todavía, aunque hemos avanzado mucho en el tema, pero se sigue también representando. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, eso ya es otra crítica, pero pues igual el psicólogo organizacional no tiene a veces las herramientas o la preparación para poder abordar la situación personal. Entonces, por eso muchas veces no se tiene el apoyo real para eso. Pero bueno, saliéndonos de eso, era un pequeño, digamos, como paréntesis. Sí. Ajá. Entonces, como también eh, empecé a valorar más la psicología, porque es un concepto que yo en esa época fue que tuve, que muchas veces en las formaciones se los digo, y es, nosotros trabajamos con un intangible que modifica vidas. Yo acuerdo que estando allá en España, ¿sí? Yo lo veía y lo vi también con esta chica cuando estaba en Ciudad Bolívar. Yo le decía, pero ¿cómo hago para quitarle ese dolor, ese miedo, esa rabia? Yo no puedo meter la mano dentro del pecho y sacar la rabia. Yo no puedo meter la mano y sacar la frustración. Por eso es un intangible. No lo vemos. Y como en esa época, yo vengo de la época de que todo era medible, observable, cuantificable, porque la psicología tenía que posicionarse como una Científico. profesión, entonces necesitaba demostrar resultados socialmente. Entonces, claro, nos fuimos del interior del ser. La única que estaba en ese momento era como el humanismo, que decía, el ser humano tiene todas las respuestas y tiene toda la sabiduría y la riqueza interna, simplemente hay que saber tocarla para que surja, ¿no? Ujú. Entonces, claro, pero el humanismo era como la corriente ahí, como La de menos relleno. científica, ¿no? Exactamente. Entonces era el boom que entró en lo que era el comportamental, ¿sí? El conductismo. Entró en boom porque era lo observable, era lo que medía, lo que entraba en Medible. investigaciones, ¿sí? Y el cognitivo, aunque empezó a tener un auge muy grande, pero seguía muy ligado a lo cognitivo. Y entonces, claro, pues todo era, o sea, las emociones y todo el mundo interno era solo una representación, casi que la emoción era una, una parte del pensamiento, de la cognición. Ujú. O sea, no tenía un mundo como tal, sino no, o sea, era un derivado del pensamiento. Ajá. Entonces, en esa medida, Muy desconocido, ¿no? Muy total, o sea, le dimos todo hacia afuera y descuidamos toda una generación hacia adentro. descuidado, exacto. Entonces, claro, ¿por qué? Porque en ese momento yo dije, o sea, no solamente somos un problema, no solamente somos una conducta, hay mucho más y hay mucha más fuerza que tenemos que aprender a equilibrar. ¿Y por qué me di cuenta de eso? Porque empecé a conocer personas que tenían un intelecto enorme, personas con una sabiduría, bueno, sabiduría no, pero con una información, pero parecían bibliotecas ambulantes, pero con vidas destrozadas, o sea, desadaptativas, utilizaban a las personas de una forma y yo decía, pero si el conocimiento, la información y lo racional no te llevan a equilibrar tu vida, entonces fue cuando me empecé a dar cuenta de que había una desconexión muy grande de esos dos mundos. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano es mucho más, no podemos decir que solamente somos cerebro y cognición. Y ahí fue cuando empecé a buscar y a buscar y a buscar. Yo decía, ¿qué puedo aprender para poder equilibrar y tomar todo eso y aportarle a la persona? Porque no puedo dejar a todos mis pacientes bajoneados, o sea, así, y retocados, ¿sí? Porque ellos se introducían, se veían su problema, y lógicamente eso que había estado evitando por vida, llegaba un psicólogo latino y los confrontaba con su realidad, lo que yo llamo constructo de realidad actualmente. Entonces, claro, en esa medida, pues claro, yo empecé a buscar, y un día en el colegio colombiano, no, en el colegio, en el colegio de Madrid, que me acuerdo cómo ahorita, cómo es, ya se me está olvidando hasta las, ¿sí? El Colegio de Madrid, o sea, el colegio oficial, no, sí, colegio oficial, psicólogo, bueno, psicólogos de Madrid, daban charlas, entonces yo me fui a una de las charlas y ahí conocí la psicología positiva y me di cuenta que era una psicología que no solamente, o sea, no es que no viera el problema, sino que veía mucho más en el ser humano como fortalezas, emociones, ¿sí? Todo aquello que realmente nosotros tenemos, potenciaba la resiliencia, el optimismo inteligente. Entonces, claro, dentro de eso, pues lógicamente uno llega y dice, yo dije, esto es lo mío, esto es lo que yo necesito para poder no solamente esperar a que la persona me diga lo positivo que tiene, lo bueno que tiene, sino que yo tengo que ayudar a reencontrarlo.
Porque como te decía, ¿no? Yo llegaba y le decía, dígame qué es lo positivo, y me decían 3 cosas. Y yo como que, yo quedaba, o sea, 10 problemas, y me hice 3, ¿sí? Tres Y esos 3, como como equilibrio. que, sí, yo decía, pero, y que muchas veces no le daban ni importancia, y la relevancia que actualmente también se sigue viendo eso, ¿no? Pero era como que, y yo dije, no. Entonces ahí es cuando yo me inscribo en psicología positiva, ¿sí? Y empiezo este camino, este recorrido, porque, porque para mí era doloroso como profesional saber que ellos se iban con dolor para sus casas. ¿Sí? Y que muchas veces nosotros como profesionales, ¿sí? Estábamos desconociendo el interior real del ser humano. Y cuando uno aprende a tener lo que tú ya sabes, que es análisis trascendental, uno puede ver el dolor, el cansancio, la desesperanza, ¿sí? Toda la desconexión por todas, o sea, por la calle, con cualquier persona que te llega, o sea, que va pasando alrededor tuyo. Entonces yo decía, esto para mí, a mí me duele, pero yo quiero hacer algo, ¿sí? O sea, yo quiero hacer algo y para mí el hacer es psicología positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es o sea, no es una psicología que sale fuera de la psicología, no, por el contrario, le da un campo más amplio a la psicología. Las aborda todas, ¿no? Él va a abordar todos los enfoques. Claro, porque uno de los enfoques antes de que yo metiera, yo estaba pensando en el sistémico, porque integraba, ¿no? Pero claro, yo no quería solo la integración de todo lo de afuera, sino lo de adentro, ¿sí? Porque tanto muchas personas que manejan el campo espiritual se quedan muy en lo espiritual, o que solo el médico y se quedan mucho en el cuerpo, ¿sí? O el espiritual y se quedan por allá, digamos, solo en lo religioso. Entonces, claro, o sea, no teníamos como un matiz donde equilibrara, donde potenciara, y yo me negaba a que la psicología solamente fuera una cosa que hundiera al ser humano. A mí hasta a veces, y te lo comento aquí, que es un podcast, ¿no? de vida, yo me acuerdo que me daba pena decir que era psicólogo cuando Ah, iba a conquistar una niña. ¿cómo Claro, así, porque Rafa? Le porque dañaba yo la tuve una experiencia, conquista. sí, total, una vez yo me acuerdo que estaba y conecté con una niña súper bien, estábamos en un encuentro en un lugar muy especial para mí y estábamos mucha gente y ella, no, ¿y tú cómo estás? Y no sé qué, y no, pero eso cuando uno ve que no solamente el lenguaje no verbal está entusiasmado, el tono de voz, el acercamiento físico, o sea, uno dice, Match. esta fue, sí, total, o sea, hay un match total. Y me hace la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿A qué te dedicas? ¿Y tú a qué te dedicas? Y yo dije, no, yo soy psicólogo. Mira, inmediatamente, era como yo le hubiera dicho, vengo del infierno. O sea, como hizo cara de, "¡Eh! Ay, qué bien, chévere. Oye, espérate, voy a tomar algo. No la volví a ver en todo. Y esa Y prevención después, ¿cuál fue la dime, lectura de sobre esa prevención, Rafa? claro, o sea, el temor que tenían ante nuestra profesión. Y lógicamente yo entendí ese temor porque no era yo, era lo que representaba mi profesión y que Ajá. representaba la profesión. Que cada vez que uno hacía un análisis, uno lo hacía para hacer, o sea, de forma dura, o sea, que dolía al ser humano. Ujú. Y yo me acuerdo que a veces en fiestas yo estaba, ay, usted es psicólogo, es que mire, yo terminaba la fiesta, o sea, haciendo semi-intervención, En el ¿sí? baño. Total, ¿sí? Y no disfrutar la fiesta, ¿no? Porque claro, era como, pero una de las cosas que yo siempre veía era que mi análisis siempre era, claro, es que yo veo tu tristeza, ¿no? Yo veo tu dolor, ¿no? Yo veo la rabia que tienes contigo mismo, ¿no? Yo veo la carencia que tienes a nivel paterno. Entonces, claro, si tú tienes una persona que solo ve lo negativo en ti, pues tú aprendes a tenerle miedo a esa profesión, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es posible que nuestra profesión sea una profesión de ayuda y que nos teman a la vez tanto? Y el segundo, ¿no? Yo creo que tú también lo has sentido, que personas que llegan a consulta y no estoy en una cita odontológica, no estoy en una cita médica, no, es que me fui a ver con unos amigos. Y uno, no, Sí, sí, sí. la Porque consulta les con da los pena. amigos, claro, les da pena decir dónde están en realidad. No, es que tengo un compromiso, pero Sí, sí. nunca, o sea, uno cuando sale el No. médico, no estoy en el Sí. médico, oiga, no, es que tengo cita odontológica, no, estoy aquí con el odontólogo, ¿no? ¿Sí? O no, mira, es que estoy aquí en el juzgado, estoy en la notaría. Pero cuando uno va al psicólogo es como que, no, no, tengo una cita, no, una reunión, Con un no te puedo amigo. decir nada, pero un amigo, chao. Entonces, claro, para un feedback terrible, no solamente que nos huyeran, no solamente que nos vieran como una profesión
que en vez de ayudar, como que hace que generemos más dolor, ¿sí? Y que solamente al que estamos ayudando es al problema, pero no a la persona, que fue una de las cosas que después, digamos, como vislumbré de la psicología positiva. Entonces, claro, pues yo te decía, ¿usted qué hace? No, yo trabajo con el ser humano, ¿sí? Y que no, entonces, claro, la gente decía, ay, usted ayuda, no sé, sí, 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 yo ayudo, ¿sí? Después cuando fui coach, yo decía, no, no, coach, bien. Pero no decía psicólogo, y como, decía coach, y como, ay, qué chévere, ¿no? Porque como que era, entraba a hacer algo que era, oye, que no tocaba lo malo, lo que no me gustaba, ¿sí? Porque sobre todo nosotros como latinos venimos de esa represión, ¿no? Porque tenemos mucho el que dirán, la visualización externa, el español a veces es como que, bueno, vale, o sea, yo al psicólogo y delicioso, sí, como que no me importa lo que piensen los demás, yo soy yo y se acabó. Nosotros todavía teníamos siguiendo en esa parte donde lo que piensen de nosotros es más importante que lo que yo pienso de mí mismo. Entonces, claro, el hecho de decir voy al psicólogo no lo asociamos porque como nosotros no somos una profesión que trabaja con problemas reales, sino solo con patologías, y si yo que estoy mal, pues la gente asocia patología. Entonces, pero ojo, yo no estoy trabajando una patología contigo, es una situación de duelo, o sea, de autos inadecuados, ¿sí? O que te estás generando tus saboteos, que te están generando inseguridad, y eso está afectando a tu vida de pareja, a tu vida laboral, ¿sí? Y el reencuentro contigo, o sea, porque te sientes inadecuado. Entonces, y eso no es una patología. Pero la gente ve como que solo somos patológicos, ¿sí? Y solo trabajamos con patologías cuando uno va al psicólogo. Es claro, yo quería salir de ahí, o sea, yo decía, esta psicología no es para mí, o sea, no es. Y por eso fue una de las cosas que por eso me salí de la primera universidad en que estaba, porque yo decía, uno no puede utilizar análisis para hacer daño, uno no puede utilizar el análisis para ver lo peor y dejar todo lo bello detrás. O sea, si yo tenía compañeros que utilizaban la psicología para conquistar chicas, así. Mire, Tenía Rafa. compañeros. Eso sí no le No, traba. yo no, lastimosamente, no lo pude, mi La ética no técnica me lo no. dejó. Si no me lo dejó, si no, uy, Dios mío, no te imaginas. Pero sí, claro, o sea, tenía uno que me decía, no, hermano, yo conozco esto, yo cojo y le empiezo a decir estas cosas, la estructuro y la conquisto. Yo decía, pero usted, ¿cómo hace esto? Habían otros que utilizaban para saber, es que yo veo que usted tiene una carencia, porque usted tiene un padre, no sé qué, porque usted es un pordiosero. Yo decía, pero ¿cómo dicen esto? O sea, entonces, claro, me negaba a que el análisis en psicología fuera algo para destruir y no para construir. De ahí mi rebeldía, y yo creo que estamos en una corriente donde también yo creo que vamos en contracorriente, valga la redundancia, donde a veces esa revolución de nosotros no solo vemos lo patológico, un poco lo que hizo Pachad, ¿no? O sea, la alegría también ayuda a sanar, ¿no? Y no solamente es un tipo rígido, y no solo es un tumor, no solo es un cáncer, no solo es un quemado, sino es una persona con, ¿sí? Que tiene una enfermedad de cáncer, una persona, un ser humano, ¿sí? Que tiene un tumor, una persona, pero que no es, el tumor no es la persona. Entonces, claro, me pasaban anécdotas muy chistosas en ese sentido, ¿sí? Con la psicología, porque no solamente, como te decía, no solamente huyeron de mí, no solamente me quitaban las fiestas, o yo permitía también, porque en ese sentido yo permitía abrirme, sino que hasta, claro, también me quitaba relaciones. Porque, claro, yo estaba en rol conquistador. Dime. ¿Todo el tiempo en el rol del psicólogo o qué? Claro, porque es que porque yo entraba, como tenía esa ética tan grande, entonces la chica, no, pero es que imagínate que no sé qué, ese cuánto, es claro, pues yo no, o sea, tú sabes que a veces se nos abren, Okay. Uno no sabe por qué, pero se te abren. Y entonces yo ya me sentía malo, ¿sí? Si la escuchaba y seguía conquistándola, ¿no? Porque sentía que me estaba aprovechando. Entonces yo mismo me reprimía. Entonces me quité y yo decía, ay, Dios mío, no debí escucharla, me gustaba mucho. Porque me sentía como falso, como utilizando la psicología o la escucha o la vulnerabilidad de la persona para mis fines, ¿sí? O sea, para conquistarla. Entonces, claro, era como que, entonces yo ya era como que ya no tocaba nada, si me gustaba era listo, pero era como fuera de todo ese ámbito del interior, porque para mí, digamos que eso también me trajo muchas situaciones problemáticas, al ver que el ser humano era muy extenso,
yo aprendí que el ser humano se tiene que ver de forma, o sea, muy seria, muy, o sea, el ser humano es complejo, entonces yo tengo que aprender a tener también un pensamiento complejo para poder verlo. Si yo tengo un pensamiento simplista y me hago con algo complejo, es como cuando tú tienes un nudo y tú dices, uy, no, yo no puedo, eso yo no puedo, yo no puedo. En cambio, cuando uno dice, no, espérate un momento, si aprendemos que esto es así y cogemos este hilo y cogemos esto, entonces el problema complejo, cuando aprendemos a tener esa mentalidad también de complejidad y aceptar esa complejidad, es más fácil desamarrar todo ese hilo, ¿sí? Que se enmarañó ahí, que quedó vuelto nada, para poder sacarlo. Una analogía Entonces, claro, interesante. entramos en un pensamiento para poder ver mucho más allá, generar. ¿Sí? Entonces, claro, a veces uno se olvida muy serio. ¿Sí? Entonces, claro, era como uno entrar, digamos, en ver, cuando ya uno veía tanto, era como, mira, va a pasar esto, tú vas a sentir esto, al final va a pasar esto, tú no le creían a uno, ah, pero ¿qué? Eso es pura mentira, o sea, ¿cómo se ponía a decir eso? Y al final decía, te lo dije, ¿sí? Pero claro, era ese afán también de como de analizar, de prever la conducta, porque claro, es como primero tengo que prepararme yo para entrar en ese mundo. ¿Sí? Pero no solamente, si te diste cuenta, a veces se perdieron pues muchas relaciones, muchas cosas, muchos encuentros, pero también me ayudó mucho a saber comprometerme de forma ética con la psicología, con las personas, a tener ese respeto de las emociones, a saber que no somos solo un problema, sino que tenemos que aprender a acoger a las personas no solo con cariño, con amor, ¿sí? O bueno, digamos que el concepto es no solo con profesionalismo y ética, sino también con cariño, aceptación y amor. Porque a veces el primero que termina aceptando a la persona es el profesional, antes que la persona misma. ¿Para qué? Para que esa persona también se pueda llegar a ese proceso de aceptación personal. Entonces, claro, a veces como que tú también tienes que ser fuerte para darle de tu fuerza a esa persona que a veces la necesita, que no la encuentra ni la familia, que no la encuentran los amigos y que no sabe dónde tomarla. Entonces ahí también un papel importante de la humanización para mí del psicólogo, y no como nos decían que uno tenía que estar el otro al otro lado, ¿sí? Y colocar digamos, un escritorio supremamente grueso. Como cuando yo llegué al teléfono, era un escritorio hiper grueso, ¿sí? O sea, donde el paciente estaba súper lejos de uno, ¿sí? Entonces, claro, yo ahí también empecé con el concepto de así como el humanismo de, no, venga, sentémonos acá y dialoguemos, porque si tú me vas a abrir la vida tuya, no puedo estar lejos de algo que es tan personal, íntimo tuyo y algo que tú le das mucho valor. Eso es como lo que estaba describiendo Rafa, como la transferencia ahí de el paciente con el terapeuta, ¿verdad? Esa relación. Y antes siento que es como que había mucho miedo a esa relación, ¿no? Entonces por eso había que ponerle ese límite, esa barrera. Pero Rafa llega y dice, no, ya, eso, yo, antes que tenerle miedo, es como que lo puedo utilizar a mi favor, ¿no? Exactamente, porque claro, si yo le tengo miedo a algo que va a ser parte de mi profesión, pues ¿qué hago? O sea, es como si un arquitecto le da miedo construir, ¿sí? A un abogado le da miedo hablar, ¿sí? O a un comunicador de empresas le da miedo presentar, o sea, ¿sí? O indagar, o, ¿sí? Entonces, claro, en ese sentido estaría limitando tu vida. Entonces, claro, anteriormente el concepto de transferencia era un concepto totalmente negativo, porque claro, como no le daban las herramientas al psicólogo para manejar la transferencia, la conexión con, pues lógicamente, si tú no sabes, pues evítalo, ¿sí? Exacto. Porque es malo, porque o sea, se conecta el paciente contigo, después tú con él y te vas tocado a casa y terrible porque después te cargas de todo el mundo. Entonces, como la objetividad es lo mejor, o sea, hemos dicho, coloque, usted no sienta. Pero ¿cómo le estoy pidiendo a una persona que abra su mundo, su dolor, que sienta todo en sí, cuando yo soy el primero que no voy a sentir? Ahí no hay una coherencia, o sea, Sí. es como que si tú llegas a una persona y le dices, oye, ámame, pero yo no te voy a amar, ¿sí? Tú entrégame todo lo tuyo, pero yo no te voy a entregar ni un beso. Dice, ¿para qué me meto en esa relación de pareja? O sea, Claro. Ujú, ¿ves? O sea, no puedo, ujú. no puedo meterme ahí, Pero, yo no puedo, yo mire soy una que con niña. eso que está diciendo Rafa, digo, por eso la gente termina diciendo que es más chévere ir a hablar con un amigo, ¿no? Porque de repente el amigo sí puede generarle, ofrecerle esa conexión que es lo que necesita, que es muy importante. No, y no solamente conexión, comprensión,
y sobre todo acogida de sus sentimientos. Porque como salíamos de ese mundo tan racional, tan comportamental, pues pensaban que la persona cuando llegaba a consulta o cuando hablaba, y no solo en consulta, cuando llega, o sea, una persona que tiene un dolor, una agitación cuando llega a organización, o cuando un chico llega al psicólogo educativo porque le están haciendo bullying, ¿sí? Él llega con sus sentimientos, como tal. Y cuando yo no me permito conectarme porque me lo dieron en la carrera o por miedo personal o porque nadie me dio herramientas, sin que me dé cuenta le estoy colocando un límite donde la persona no encuentra esa resonancia, ese feedback, no solamente verbal, sino también sensitivo, que es importante en nuestra profesión. Porque nos enseñaron una empatía, que es donde yo me cargo de todo, pero como no sé qué hacer, pues lo sigo cargando y entonces eso me mina, y es lo que pasaba con muchos psicólogos que se quemaban. Pero claro, si la profesión estaba tan centrada en lo comportamental, pues no tenía herramientas para enseñar el manejo emocional. Entonces no lo iba a enseñar. Por eso cuando yo salí éramos como el 10% clínicos y el 80 o 90%, o sea, el 80% organizacionales y el 20% entre educativos, sociales, ¿sí? Y por allá del deporte, o sea, ¿sí? Como el 1%, el 0.5% ahí del deporte. ¿Por qué? Porque claro, lo que daba, lo importante, lo relevante, lo organizacional. Y sin embargo, esos poquitos, ese porcentaje pequeño clínico, Rafa, con esa formación porque es la formación lo que da pone ese límite, ¿no? Plantea que se debe poner ese límite, esa barrera, no, en la formación tradicional de la psicología clínica. Claro, por eso muchos de los que empezamos y no solamente los que hacen el experto tanto, o sea, tú igual, cuando queremos romper y desaprender, porque nos damos cuenta que hay mucho más, y no nos quedamos con lo que nos dicen, sino que queremos ir a más. Entonces, claro, es cuando empezamos a darnos cuenta de que el ser humano, o sea, se puede abordar como profesionales desde muchos campos, y que la psicología no está llamada solo a tratar un problema, sino a potenciar al ser humano, a llevarlo a evolucionar, a que se reencuentre consigo mismo, porque cuando decimos que es el estudio de la mente, tenemos que entender que la mente es cognición, o sea, mundo racional, mundo emocional, ¿sí? Y todo eso mediado por la decisión y la voluntad. Entonces, cuando nosotros le damos otra vez el poder a una persona para que decida sobre lo que piensa y lo que siente, estamos dando un poder maravilloso, y no que lo que yo pienso es lo que me está anulando y mis sentimientos es una cosa que no sé, que me desborde, que no sé qué pasa, pero es como si yo me meto en un barco donde no tiene timón y entonces me lleva donde quiera. Le dice, hey, mira, ahí tienes un timón, tú lo manejas. ¿Qué pasa cuando mi mente le enseño a manejar? Cuando ya no se va a donde lo lleva a las olas, él decide dónde ir. Eso es lo que llamamos empoderamiento de ser humano. Porque nuestra elección, o mi elección, cuando yo, por si te hice cuenta desde un inicio, cuando estaba en 8º grado, fue por el ser humano. Eso es saber, conocer, cómo piensan los niños, cómo sienten los adolescentes. Rafa, eso es lo que yo he sentido durante la conversación, como que algo muy genuino, pero no sé, de repente yo estaba como queriendo encontrar, no sé, situaciones o problemáticas personales, pero lo que encontré fue un psicólogo muy preocupado por el ser humano, Rafa, todo el tiempo habla y me plantea, ¿no? Cada vez que dice, es que es responsabilidad de la psicología, y yo digo, miércoles, ¿y yo qué estoy aportando en esto? ¿No? Me pone a pensar desde esa perspectiva, porque lo vive. Siento que es un psicólogo, estaba pensando un poco activista, ¿no? Porque vive la psicología, Rafa, con responsabilidad hacia el ser humano, como una profesión que tiene mucha responsabilidad frente a lo que le sucede al resto de la humanidad. Y eso es como lo que me va quedando, Rafa, de esta conversación y de lo que pues he conocido. Muy interesante, Rafa, muchas gracias. No, con mucho gusto, ¿Le, además le, que le sí. parece bien la lectura? No, totalmente bien, y es que lo que te digo, porque cada cosa, cuando nosotros, por eso digo que cuando uno tiene la convicción de la psicología, y por ejemplo, si quieres, comentando algo muy personal, muy mío, era que, por ejemplo, cuando yo empecé a indagar sobre, por ejemplo, el proceso evolutivo de los padres, era porque, claro, o sea, yo, por ejemplo, no tenía una madre, un padre,
y mi mamá llegó a un punto en la cual ya no me podía aportar, se volvió muy religiosa. Era como, deje así, Dios proveerá. Ah, Y yo que fui misionero de la juventud, sí, o sea, que estudié también teología para laicos. Entonces, claro, yo sí me di cuenta que Dios nos da mucho a nosotros, ¿sí? Pero que ya no lo dio, o sea, nos manda con repertorios, como cuando, o sea, un ternerito no tiene que hacer curso para caminar, para amamantar, ¿sí? ¿Y qué ajá. hago? Sí, no, o sea, sí, las crías, los cachorros, no sé, de lobos, de león, o sea, saben qué hacer, ya tienen todo el repertorio, ¿sí? No somos los únicos que, aunque tengamos que aprender ese proceso, pero también tenemos un repertorio personal muy grande. Entonces yo digo, si yo dejo así, pongo a Dios, pues estoy siendo muy facilista, ¿no? O sea, estoy diciendo, o sea, yo no tengo novia, me quedo aquí en mi apartamento y Dios, tráeme una mujer. Así golpeame la puerta. Hola, es que me soñé contigo, o sea, en tu departamento. Entonces, no sé, creo que fue una iluminación divina y creo que debo ser tu esposa o tu novia. Eso no va a pasar, o sea, eso no va a pasar en la vida. Pues claro, ahí me di cuenta que cuando un padre, ¿sí?, realmente no sabe prepararse y no sabe guiarnos, muchas veces pues nos desconectamos y y la sociedad es la que nos mueve. Y si no tenemos buenos cimientos, pues nos va a corromper muchísimo. Entonces, claro, ahí es donde yo me pongo, y yo me preguntaba, pero claro, a mi mamá, ¿quién le enseñó eso? No había una profesión que realmente fuera significativa socialmente para que le enseñara a los padres a poder evolucionar y realmente representar para muchos de sus hijos. Porque uno siempre necesita a veces un maestro, a veces un acompañamiento, a veces un padre que no sea solo reproche o deje así o La ya guía. verá, no sé qué decirle, exacto, sino que realmente te diga, mira, yo sé quién eres tú, te conozco perfectamente, escucho y acojo lo que me dices y desde esta sabiduría mía te doy esto para que tú decidas qué puedes tomar en tu vida, pero Mm, que aquí estoy yo, porque muchos adultos necesitamos de eso en nuestra vida, de comprensión, de acogimiento, pero también de fuerza, de apoyo, porque vamos en una sociedad donde nos dejan muy solos. mm, Entonces, claro, eso me di cuenta, o sea, poniendo casos con mi madre, y empecé después a darme cuenta que muchas de las personas que llegaban a consulta no tenían referentes paterno-filiales, no tenían referentes de vida. Y cuando empecé a indagar en padres, empecé a dar cuenta que se quedaron en la etapa de los 3 y 4 años, que era cuidado y protección, pero no de guía ni de sabiduría. Pero ¿quién le enseña eso? O sea, yo puedo juzgarlos si nadie les enseñó, mm. ¿no? Si no hubo una profesión que los guiara, que les entrara, que les diera herramientas, si no hubo nadie, ¿cómo los voy a juzgar? Si no, ellos no pueden dar de lo que no tienen. Ahí, y me doy cuenta de quién es la que le tiene que dar eso. Quién es la está llamada al compromiso de darle y brindarle eso. No es Rafa, la y, abogacía. y esa lectura tan clara de la sociedad, eh, y lo que voy a decir es en serio, o sea, ha pensado de repente en políticas públicas o en un el Ministerio de Salud, digo, Rafa debería estar como en el Ministerio de Salud o algo así, porque es que tiene unas lecturas muy claras acerca de las necesidades sociales, ¿no? De lo que sucede en la sociedad. Y cada vez, de verdad, Rafa, no es solamente de la conversación de hoy, sino cada vez que conversamos, usted tiene unas lecturas no solamente de los seres humanos, sino de la sociedad en general, que es muy interesante, que vale la pena abordar, que no se quede ahí como en una conversación, ¿no? Sino que de verdad pudiera llegar a convertirse en una política pública porque es una necesidad de la sociedad. Claro, por eso yo quiero formar, o sea, por eso mi deseo de formarlos, ¿sí? Para que todos seamos multiplicadores. Uh-huh. Y en ese sentido ahora me propones es para unirnos y agremiarnos, digámoslo así, para generar realmente una conciencia, ¿sí? Ya que conocí el Colegio Colombiano de Psicólogos, sí, se necesitan realmente psicólogos que estén más vinculados, que realmente le digan, o sea, que posicionen y digan, oye, somos importantes para una sociedad, porque nosotros somos lo que leemos, lo que es todo, porque todo, cuando lleguemos al mundo de las máquinas, listo, no hay problema, pero estamos en el mundo todavía humanos. Uh-huh. Los que hacen la empresa son las personas. Los que hacen la agricultura son las personas. Los que hacen los medios de comunicación son las personas. O sea, todo lo hacemos los seres humanos. No hay algo que, o sea, no es que, o sea, se siembren solo
las semillas y se cultiven solas y se rieguen solas, y, ¿sí? Salgan y se hagan todo el procesamiento solas y el traslado solo, ¿sí? O sea, no. Entonces tenemos que aportar al ser humano desde un punto de vista donde lo reconozcamos y equilibremos por fin, yo digo así, ¿no? Logremos transformar nuestra sociedad en sociedades más conscientes, más civilizadas, más de unión y no de peleas, no de peleas de género, de colores, de etnias, peleas por, no sé, por un montón de cosas donde nos desunan y que al final nosotros como seres humanos somos los que perdemos en totalidad. Porque no, la sociedad se compone de seres humanos, entonces pensamos que sociedades, hablamos como de cosas aisladas, como de países aislados, donde no involucra al ser humano, donde realmente nosotros perdemos. Y en ese momento de globalización, lo que se haga en un lado va a repercutir en el otro. Todo lo bueno no se está trasladando, en cambio lo malo llega a todas partes. Pero más rápido. Y eso Rafa, nos ven adolescentes. voy a tratar de cerrar esta conversación con una anécdota que se me ha ocurrido para decirle además que ese activismo y esa solidez y claridad en la lectura de la sociedad y los seres humanos, pues tiene un impacto. Y por ejemplo, en mi vida, antes de hacer el experto, Rafa era que de psicólogo, ¿no? Y entonces una vez la gente, me va a analizar, ya me va a analizar, es como... Y mi respuesta era como un poco incómoda también, porque no se trata de eso, ¿no? Era más como una explicación del por qué no lo iba a hacer. Y ahora, como experto en psicología positiva, yo sí les hago un análisis trascendental, pero es desde sus fortalezas, desde sus valores. Cada vez y de verdad, cuando me dicen ya me van a analizar, sí, les hago un análisis trascendental desde sus fortalezas y desde sus valores, y estoy seguro que eso, pues además de que impactaba las relaciones, impacta en esos seres humanos. Entonces, y eso es, pues debido y gracias a mi experiencia como en la psicología positiva y con ustedes, Rafa, con usted, con su formación. Muchas gracias. A ti, y me encanta y me hace sentir muy orgulloso, Juan Pablo, porque realmente qué rico que estés donde estés llegando, no solamente transformes el concepto, sino que le aportes a cada ser humano. Así que muchísimas gracias por esta invitación, gracias por permitirme, digamos, contar parte de lo que hace mi vida y cómo ha influido la psicología en mí, y sobre todo por aportarle a las personas y a la psicología. ¿Sí? Que sigas en ese camino y bueno, ya en estos días nos estaremos hablando, ya sabes, para ese encuentro de psicología positiva para aportación a la humanidad. Entonces, muchas gracias, cordialmente invitado, sabes que me tienes como amigo, ¿sí? Gracias, y siempre te apoyaré en todo lo que quieras. Es un gran ser humano y gracias por aportarle tanto a las personas. Igualmente, Rafa.